Es probable que desconozcas varias de las situaciones que te mostraré a continuación en este vídeo, pero es improbable que cuentes con plena concientización sobre el verdadero drama, karma y penas que éstas generan en quienes las sufren y padecen. Por desgracia, estos peligros no son precisamente excluyentes de razas, credos o clases sociales, y aunque con diferentes proporciones, en definitiva, cualquier ser humano puede ser víctima de esto. Sin duda, gracias a la innovación y a los distintos planes de contingencia, la ciencia ha marcado territorio, haciendo frente a muchas enfermedades. Es por eso que hoy no vengo a hablarte de enfermedades legendarias como la lepra, ante las cuales ya se cuenta con eficientes estrategias de control. Por el contrario, hablaremos de enfermedades que representan serias amenazas para la población mundial. A algunas ya habíamos creído haberle ganado la guerra. Pero qué equivocados estábamos, pues lo cierto es que están volviendo con mucha más fuerza. Aquí te presento las 7 enfermedades más peligrosas y aterradoras para la especie humana y su existencia. Número 7. A lo mejor esta terrible enfermedad nunca te ha tocado de manera cercana o en propia piel, pero si no es así, no sería nada raro, pues en la actualidad está afectando tristemente a más de 420 millones de personas en todo el mundo. Esto según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Algo verdaderamente lamentable y sin duda muy aterrador. La diabetes consiste en todas las alteraciones que se manifiestan en el cuerpo, esto cuando se incrementan exagerada y constantemente los niveles de azúcar en la sangre. Inicialmente solo se presentan sensaciones como sed insaciable, cansancio o hambre en exceso, esto sin mayores motivos. Pero ahí no para todo. Si la diabetes progresa, se presentan terribles síntomas y complicaciones deteriorándose funciones básicas como la sensibilidad, la visión y hasta el desempeño sexual. Pero si creías que ya fue suficiente, te equivocas. La diabetes, en su progreso natural, termina destruyendo indirecta y directamente al sistema cardiovascular y también a los riñones, representando así un grave peligro para la vida. En sus diferentes formas, la diabetes puede afectar a personas de cualquier edad, desde un niño hasta un adulto como tal, generando en la persona un cambio de vida sin duda muy radical. Las investigaciones sugieren varios factores de riesgo relacionados directa e indirectamente con la aparición de la diabetes. Entre ellos, la parte genética está presente, además de ciertos hábitos como el sedentarismo o el poco ejercicio físico. El exceso de comidas rápidas y la obesidad son los más comunes. El diagnóstico es relativamente sencillo, pero eso sí, lo debe hacer un profesional de la salud. ¿Recuerdas la alteración de la sensibilidad que habíamos mencionado en este vídeo? Esta puede ser fatal en los miembros inferiores por el riesgo del llamado pie diabético, algo que sin duda nunca desearías tener. Actualmente existen muy buenos tratamientos para evitar las complicaciones con la diabetes, pero no existe una cura como tal. Por lo tanto, la diabetes representa una grave amenaza para la salud mundial. Esto es una lástima si tenemos en cuenta que varios de los factores de riesgo son totalmente prevenibles. Esta es número 7. Número 6. Gran parte de las células del cuerpo no son precisamente estables. Por el contrario, están en constante renovación para el mantenimiento de la vida misma.
Este proceso siempre es armónico, es regido por genes. Es un proceso sincronizado, como un tren encarrilado en su vía, hasta que, por alguna causa, ocurre lo inesperado. Se destruye el orden y la sincronía, y dichas células dejan de ser normales, apareciendo entonces un tejido anormal que desencadenará en lo que conocemos como cáncer, esa malvada enfermedad en la que muchos prefieren no pensar. En realidad, el cáncer no es más que una palabra que agrupa muchas enfermedades, como sarcomas, carcinomas, blastomas, linfomas y muchos más. Estos tienen diferentes pronósticos, pero en común, todos son de mucho cuidado y se originan de forma similar. Numerosas sustancias y elementos se han señalado como agentes causales de la enfermedad, entre ellas la exposición al asbesto, elemento útil en varias industrias, como lo es la fabricación de tejados. Además está el consumo del tabaco, la malnutrición, la exposición constante a los rayos solares y microorganismos como el Helicobacter pylori a nivel estomacal y el virus del papiloma humano son algunas de ellas. Recordemos que la actriz Angelina Jolie optó por la mastectomía preventiva como alternativa para evitar el cáncer de seno. Vencer al cáncer se convierte en el más importante reto para todo aquel que lo padece. Es importante la buena actitud. Sin embargo, comúnmente la enfermedad no es el único obstáculo con el que deben lidiar estas personas. Muchas veces la parte económica es crucial en el desenlace. Los datos indican que para el año 2020 el gasto total por cáncer alcanzará la cifra astronómica de $156.000 millones solamente en Estados Unidos de América. En este país, las cifras de mortalidad por cáncer han disminuido en los últimos años, pero en la mayoría de los demás países en el mundo, estas cifras lastimosamente van en aumento. Los pacientes con cáncer en muchos países mueren por falta de atención, muchas veces esperando autorización para procedimientos en tiempo oportuno. Estas personas a menudo son víctimas de la corrupción en la salud que afecta a tantas naciones en la actualidad. Esta es número 6. Número 5. A principios de la década de los 80, algunos médicos estadounidenses detectaron que había grupos de pacientes, los cuales presentaban enfermedades poco comunes y de forma reiterativa. Los primeros grupos eran personas de New York y California. Eran grupos que presentaban enfermedades poco comunes, tales como sarcomas y algunas infecciones transmitidas por aves. Después se presentaron nuevos casos, entre algunos drogadictos por vía intravenosa y en receptores de transfusiones sanguíneas. En 1982 se decide ponerle nombre a estos casos. Se le llamó síndrome de inmunodeficiencia adquirida y desde entonces el SIDA ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo. En África solamente ha dejado huérfanos a más de 12 millones de niños. Además, es en este continente, más exactamente en Nigeria, donde quizás se tiene el sexo más peligroso del mundo, por cuenta del SIDA, por supuesto. Pasa que en Nigeria existen los llamados ángeles de la muerte, prostitutas con SIDA, que en las más precarias condiciones de vida venden sus cuerpos por la cifra de $2.
Aunque te parezca increíble, todos sus clientes saben sobre la enfermedad que padecen estas mujeres. Aún así, tienen relaciones con ellas sin ninguna protección, lo cual genera altísimas cifras de contagio en esta región. Aunque te parezca mentira, esto sucede en verdad, aquí, en Nigeria. El SIDA como tal no es que genere síntomas propios, más bien convierte al cuerpo en una estructura extraordinariamente frágil y altamente vulnerable ante otras enfermedades. En instancias avanzadas, la enfermedad puede convertirse en un drama de absoluto sufrimiento, presentando caquexia o adelgazamiento extremo, múltiples erupciones y lesiones cutáneas, además de cáncer, entre otros males. Se estima que en los últimos años, más de 40 millones de personas se han contagiado con el VIH, incluyendo incluso a famosas celebridades de distinto arte. Actualmente no existe una cura para el SIDA, aunque los expertos trabajan en más de 30 posibles vacunas. La principal medida para evitar el contagio es sin duda la educación sexual en los seres humanos y el uso del preservativo. Esta es número 5. Número 4. Se entiende por enfermedad reemergente a toda aquella que al parecer había sido eliminada de la sociedad, pero por el contrario, vuelve con mucha más fuerza que en tiempos anteriores, y por lo regular, cuando está de vuelta, es mucho más difícil de vencer. La TBC o tuberculosis es gran ejemplo de esto. La causa de esta peligrosa enfermedad es una bacteria, comúnmente llamada Mycobacterium tuberculosis, y ataca principalmente a los pulmones. Lo más temible es que una persona infectada, con el simple hecho de toser, estornudar o escupir, ya puede estar infectando a otra persona sana, algo que realmente es de mucho cuidado. Sin embargo, la nutrición también desempeña un papel fundamental, de tal forma que una persona en estado de desnutrición tiene mayor riesgo de contraer la enfermedad que alguien con buen estado nutricional. Los síntomas más comunes de un enfermo de TBC son los siguientes: tos constante, además de sudores nocturnos, fiebre y pérdida de peso progresiva. Pero hay algo más delicado en cuanto a estas enfermedades reemergentes: la resistencia bacteriana. Aunque parezca increíble, existen médicos que aún dudan de la existencia de este factor, pero está más que comprobado que muchas bacterias han sido capaces de desarrollar mecanismos para defenderse de la acción antibiótica. Si bien es cierto que desde el año 2000 se han logrado salvar de la TBC a cerca de 49 millones de vidas en todo el mundo, esto gracias a diagnósticos oportunos y efectivos tratamientos de antibiótico-terapia, la gran preocupación de hoy en día irá en torno a la resistencia bacteriana ya mencionada. Pues lo cierto es que mientras la ciencia puede tardar varias décadas en el desarrollo de un nuevo antibiótico, las bacterias tan solo pueden necesitar unas cuantas horas para desarrollar un mecanismo de resistencia ante este. Esta es número 4. Número 3. Tal vez te sorprenda la presencia de la siguiente enfermedad en este top, sobre todo si ya la conoces. El motivo de incluirla es muy simple: la terrible inclemencia con la cual esta grave enfermedad azota a todas sus víctimas.
aunque definitivamente su índice de frecuencia la mantiene lejos de llegar a ser una amenaza para el mundo. El alto nivel de sufrimiento al que ésta somete a sus víctimas la convierte en una enfermedad extraordinariamente temida por todos. La máxima esperanza de vida con el que podría contar un humano afectado por la ELA, es decir, la esclerosis lateral amiotrófica, sería un extremo de 5 eternos años de sufrimiento y pésima calidad de vida. No obstante, existen enfermos de ELA que han conseguido llegar mucho más allá de los límites. Sus cuerpos han logrado resistir aún más y han contado con cierta logística médica que los ha ayudado a preservar su aliento y a convertirse así en admirables luchadores por sus vidas. Un ejemplo de esto es el célebre científico británico Stephen Hawking. Él ha padecido esta enfermedad desde la edad de 21 años y contra todo pronóstico ha logrado sobrevivir más de 50 años con la enfermedad. Una característica muy importante del ELA es la conservación de todas las habilidades mentales del paciente, mientras se pierden progresiva e irreversiblemente todas las capacidades motrices. En otras palabras, estas personas constan de plena capacidad para pensar, tener sentimientos y sensibilidad, mientras son testigos del deterioro de su propio cuerpo, carentes de la dignidad de por lo menos hacer lo básico, como asearse, vestirse o ir al baño, conservando finalmente el parpadeo de sus ojos como único movimiento corporal. Pero como si todo esto que has escuchado fuera poco, hay algo aún más cruel e insufrible a lo que se ven sometidos quienes son víctimas de este mal. El drama que genera el dolor y los terribles calambres musculares que experimentan estas personas, muchas veces sumergidos en la soledad de la oscuridad de la noche, sin por lo menos poder irrumpir en llanto o gritar fuertemente por ayuda, simplemente porque el cuerpo no les permite hacerlo. Hace algún tiempo, todos fuimos testigos a través de los medios de comunicación de cómo se llevó a cabo una campaña mundial a favor de los enfermos de ELA. La acción consistía en tomar un recipiente con agua y lanzarlo sobre el propio cuerpo, a la vez que se daba a conocer a través de un video o a través de una fotografía. Dicha campaña se hizo tan viral que fuimos testigos de cómo muchas celebridades de distintas áreas se contagiaron e hicieron su aporte. Pero también se hizo evidente cómo miles de personas se sumaron a la tendencia, pero que nunca se enteraron ni entendieron completamente del por qué y para qué se realizaba la campaña. En la actualidad, podemos ver a través de YouTube cómo valientemente nos cuentan su historia varios de los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica. Lo cierto es que esta inclemente enfermedad hasta el momento no tiene cura, ni tampoco tratamiento específico, y los avances aún no muestran nada prometedor en el horizonte cercano. Esta es número 3. Número 2. Si te sorprende la presencia de la sífilis en este top, tal vez la estés subestimando, lo cual no es nada bueno, dado que esta sin duda es una peligrosa enfermedad. Volvemos a la instancia de las ITS, es decir, las infecciones de transmisión sexual. La sífilis es una de ellas, y cada día cobra más contagios en Latinoamérica y en todo el mundo. La enfermedad es producida por una bacteria,
llamada Treponema pallidum. Esta ingresa al cuerpo al tener relaciones sexuales sin protección con alguien infectado, ya sea sexo oral, vaginal o anal. Aunque la sífilis puede ser curada con penicilinas, a falta de tratamiento, los resultados podrían ser fatales. En su progreso natural pueden aparecer diferentes etapas, incluyendo una primaria que se caracteriza por presentar terribles lesiones y ulceraciones en la piel. Pero si no se da el respectivo cuidado de estos síntomas, con el paso del tiempo llegarán nuevas etapas de la sífilis, esta vez con daños irreversibles en los vasos sanguíneos, en el corazón, en los huesos, incluso pueden aparecer tumores. Una triste complicación es la sífilis congénita, que ocurre por la transmisión de la madre embarazada al bebé que está por nacer, bastante común sobre todo en Latinoamérica, donde anualmente se están presentando cerca de 70,000 casos nuevos de sífilis, siendo Venezuela el país más afectado. Como cualquier infección de transmisión sexual, las 3 formas de prevenirla son las siguientes: ser fiel, la abstinencia sexual o el uso del preservativo, por supuesto. Esta es número 2. Número 1. Hace pocos años, el mundo fue testigo, a través de los medios de comunicación, de la presencia de una de las epidemias más temibles y aterradoras para el ser humano. Afectó directamente a varios países africanos, como Liberia y Guinea, y mantuvo en máxima alerta a los sistemas de salud y prevención de muchos países del mundo. El brote de ébola de 2014 a 2016 en África Occidental fue el más extenso y complejo desde que se descubrió el virus en el año 1976. Hubo más casos y más muertes en este brote que en todos los demás juntos. Solo el hecho de pensar que no se hubiera podido controlar este brote es algo que causa mucho pánico. O peor aún, que por algún mal azar del destino reaparezca un nuevo brote de ébola. Aterra mucho el saber que a pesar de los efectivos y avanzados controles que existen hoy en día, el virus pudo internacionalizarse, incluso presentándose casos en Europa y Estados Unidos de América. Pero son pocos los detalles que no se han dicho sobre esta temible enfermedad. Los síntomas, descriptivamente, son toda una tortura para el desafortunado paciente. Estos parten desde fiebre intensa, fuertes dolores musculares, dolor de cabeza y además dolor de garganta, seguidos de vómitos y diarrea. Después se pueden presentar serias complicaciones, como abundantes hemorragias tanto internas como externas. Las especulaciones tampoco se han hecho esperar. Incluso se ha hablado de individuos zombificados por la infección. Esto hasta el momento carece de argumentos y tampoco está comprobado lógicamente. Algunos animales, como ciertas especies de murciélagos, chimpancés y gorilas, se les considera huéspedes naturales del virus. Además, el contagio también se puede dar de persona a persona, por contacto directo. Muchos aseguran que los virus son la peor amenaza latente para la existencia humana. Y sin duda una nueva epidemia de ébola podría ser mucho más difícil de controlar que esta anterior, generando así pésimas consecuencias para la salud mundial y para los seres humanos, lógicamente. Esperemos que esto nunca vuelva a suceder. Esta es número 1. Si te gustó este vídeo, te invito a que le des pulgar arriba y por favor compártelo. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Tommy y te invito a que nos veamos muy pronto.